y bienvenidos habitantes, ciudadanas y ciudadanos del Distrito 10 y particularmente desde Ñuñoa. Estamos comenzando nuestro 7º programa del ciclo parlamentario 2017. Antes de empezar y presentar a nuestro invitado, debemos, como siempre lo hacemos, dar las gracias al Consejo Regional de Gobierno, a la Secretaría General de Gobierno y a la Binocracia por permitir usar este espacio para este programa. Aquí comienzan Parlamentarias 2017. Estamos comenzando nuestro 7º programa de este ciclo Parlamentarias 2017 con Fabián Vázquez, candidato a diputado por el Distrito 10 en representación de la Unión Patriótica, UPA. Vamos a indagar, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Fabián. Había un jugador de la Católica que se llama Fabián Vázquez, me imagino que te han dicho más de alguna vez. Sí. Y más encima soy de la Católica. Sí. Más encima, Charlie Vázquez, pues. El Charlie Vázquez. Ahí nuestro amigo también es de la Católica, don Charlie Vázquez, de los bigotes, exactamente, seleccionado argentino. Bueno, siempre tenemos un espacio que va a hablar un poquito de fútbol, pero muy poquito. Bueno, tengo un recuerdo de él, de un partido, un clásico universitario, donde hizo ese gol de cabeza con 2 expulsados la Católica, Parragué y el Beto Acosta. Estaba ahí en la barra y lo vi de frente el gol en ese momento. Golazo, excelente. Ahí, mira, hay más, parece que hay más gente, parece que vinieron, los cruzados vinieron ahora contigo. Fabián, cuéntanos, ¿cómo son tus primeros vínculos con la política? Entiendo, naces a finales de los 70. Claro, en 1978 es mi fecha de nacimiento. La verdad que los vínculos con la política vienen en primer lugar desde un punto de vista familiar, en términos de que mi familia es una familia de trabajadores, mi papá es un obrero y mi mamá profesora, que si bien nunca participaron abiertamente en política, siempre tuvieron opinión política. Es decir, vengo de una familia que mi padre recién ahora, hace unos años atrás, el 2015, reconoció militancia política por primera vez en su vida. ¿En qué partido? En Unión Patriótica. Unión Patriótica. ¿Ya? O sea, firmó voluntariamente, supongo. Sí, de hecho, dentro de los fundadores, ¿ya? De los patrocinadores primarios que tiene el proceso de creación de un partido. Pero si bien nunca participaron abiertamente en política, siempre tuvieron una opinión política desde la izquierda siempre, una familia que se consideraba a sí misma como allendista. Yo en mi familia, cuando era chico, recuerdo una vez ver en un 1 de mayo en la tele a Pinochet cantando el himno nacional, y yo como niño empecé a cantar el himno nacional. Mi hermana me dice, no, oye, no cantís porque es el presidente que mató al presidente que le gustaba a mi mamá, así me lo dijo mi hermana. Y ahí empecé recién a interiorizarme de en qué mundo estaba viviendo. Ese de mató debe haber sido fuerte. Fuerte, el presidente de hoy día mató al presidente de ayer. Claro, pero lo dijo también mi hermana, que tenía 2 años más que yo tenía en ese momento unos 6 años, o sea... suena muy fuerte, claro, verlo así, pero ahí fue como mi primera experiencia con el tema político en términos de impacto. Y bueno, con mi familia siempre conversando, escuchando las conversaciones familiares. Una tía mía estuvo presa en el Nacional un tiempo, no le pasó nada, hay que decir la verdad, ella no fue torturada, no, solamente estuvo detenida, nada más, y fue liberada a los 3 días. Y el teniente que la capturó, por decirlo así, por una simple carta, la trató bastante bien, o sea, no tuvo mayor problema, por suerte. ¿Ya? Pero siempre una familia con opinión política, bueno, y ella después fue secretaria del Ministerio de Educación, que ascendió por carrera funcionaria, fue secretaria de Lagos, cuando era asesor, ¿ya? Fue secretaria de Mariana Elwin, cuando era ministra. Entonces yo también me deambulaba por esos lugares también cuando chico. O sea, ¿podría venir a contar algunos secretos que podrían ser interesantes? No, mi tía nunca contó ningún secreto. No, pero hay. No, seguramente lo hay. Seguramente lo hay. Ya, pero no. La podríamos invitar, ¿ah? De hecho, lo que sí me contó cuando salió el tema de los sobresueldos, yo le pregunté si ella había recibido sobresueldo y dijo que sí. O sea, habían también funcionarios que recibían los famosos sobresueldos. ¿Ya?
Bueno, pero como te decía, es una familia que se caracterizaba, si bien por no estar metida en política 100%, tenía mucha opinión Si política. había opinión política en tu casa y tú más o menos te socializaste políticamente, escuchando y viendo al dictador, etcétera. Exacto. Ahora, tú sales del núcleo familiar y entras al colegio. Exacto. ¿Cómo fue ese paso? ¿En el colegio había actividad política? Entiendo que tú eres alumno, más bien exalumno del Instituto Nacional, donde también es un lugar donde hay mucha actividad política. ¿Esos fueron tus primeros vínculos? ¿Cómo fue esa situación? Sí, cuando entré al Nacional fue justo en el 91. Ya, y recuerdo que había elección de centro alumno y había un partido que se llamaba Partido Institutano de Izquierda, algo así. Ya. Y me llamó la atención, no entré a militar en ese proyecto ni nada por el estilo porque estaba en séptimo básico, ¿ya? Pero me llamó la atención que existiera algo así. Y con el tiempo en el instituto, increíblemente adentro, no había organización política desarrollada, no como es hoy en día. Estamos hablando de los primeros años de los 90, claro, principios de los 90, claro. No había. No había las organizaciones que hay hoy en día. Sí, claro. O sea, hoy en día claramente hay organizaciones políticas definidas dentro del Instituto Nacional. Pero yo me empecé a acercar en realidad a la política ya más concretamente con mis amigos. ¿Ya? Amigos que de repente van amigos de casa, de barrio. Del barrio. Curioso ese proceso, porque por lo general esa socialización política es muy escasa, porque siempre el colegio, universidad y familia. Claro. O sea, el grupo de amigos. No, fue con el grupo de amigos que también escuchamos un cierto tipo de música determinada y nos sentíamos todos de izquierda, y un día se les ocurre a varios de ellos ir a la marcha del 11 de septiembre. Y en esa marcha del 11 de septiembre se meten a marchar con el Partido Comunista y conocen a Gladys Marín directamente. Y Gladys Marín prácticamente lo reclutó, ya, para que se contactaran con gente de las juventudes comunistas de la comuna de La Granja. Y bueno, en ese proceso de repente yo salgo a la calle, veo a uno de mis amigos conversando con un dirigente de la Jota, me metí a la conversación de puro curioso y sin darme cuenta, en la tarde estaba militando en la Jota. Eso fue el 95 más o menos, que tú entraste a la Jota 94, a mediados de los 90. 94, a fines del 94. En esa circunstancia, si mencionaste La Granja, eso quiere decir que tú viviste, te formaste cuando estabas niño en La Granja. Yo llegué a La Granja a vivir allá a los 3 años y medio más o menos, una villa de profesores. Claro. Y viví en La Granja hasta los 29 años y a los 29 me vine a vivir a Santiago. Cuéntanos, ¿y por qué entraste a la Jota? O sea, más allá de la cosa casi azarosa. Y en primer lugar porque siempre me sentía de izquierda. En segundo lugar porque sentía de que el país sentía que la gente necesitaba luchar por sus demandas, por un país más justo. Básicamente eso. Y sin ser comunista en ese momento, obviamente. Un simple joven de 16 años y salía a los 17 del colegio. Y las conversaciones con los amigos, que tenían amigos que también eran un poco más mayores, de 20 años, siempre iban en torno a de que la izquierda era lo que planteaba la justicia social. Y en base a esa idea de justicia y de igualdad, que me formó mi familia en realidad, ya, porque yo, por ejemplo, mi papá era obrero pintor de automóviles, obrero calificado, trabajó en la Citroën cuando estaba en Arica, ¿ya? Y él, cuando se hacían autos en Chile. Cuando se hacían autos en Chile. Y había industria. Debe haber pintado un Yagán por ahí, ¿ya? Y bueno, y después levantó varios talleres, no se quedó con ninguno. Pero siempre con conciencia de clase. Obviamente en ese momento yo lo vivía, no lo racionalizaba, sino que eso lo racionalicé con el tiempo en la medida que fui estudiando el marxismo, ¿ya? Pero básicamente era el concepto de igualdad, viniendo de una familia igualitaria donde no había machismo ni feminismo, sino igualitarismo entre mis padres, donde los dos asumían la responsabilidad concreta de sus hijos, de la casa y de todo, ¿ya? Yo decía, bueno, lo único que veo que plantee algo similar a lo que yo veo en mi casa, en mi familia, en mi vida, y que me gustaría que lo vivieran todos los demás, está en la izquierda, no está en otro lado. Pero no en la izquierda, en el PC. En el PC en ese momento. JPC, claro, más o menos. Claro, las juventudes comunistas en ese momento. ¿Y entraste, saliste del colegio y entraste a estudiar? Pedagogía en matemática y computación primero, en Playa Ancha, un año. Después estudiaste historia y eres profesor de historia. Sí, y ese cambio, bueno, eso debe ser porque eres especialista en TICs. Siempre me ha gustado la tecnología. Me refiero a los TICs, me refiero a la tecnología de la información, no me refiero a los TICs del caballero. No, mira, la verdad es que yo cuando salí del colegio no tenía muy claro qué quería estudiar.
Sí tenía claro de que era bueno para historia. De hecho, mis compañeros, me reuní con ellos el 20 o sea, el 10 de agosto, que es el día del aniversario nacional, con una reunión con ex compañeros, y ellos me decían, sí, pues, yo me acuerdo que tú ya sacaste varios 7 pruebas de nivel, que eran las pruebas más difíciles en historia. No así en matemática. De hecho, reprobé matemática en cuarto medio. Increíblemente, lo que pasó es que no sabía qué hacer. Estaba muy desorientado desde el punto de vista académico. ¿Ya? Y mi hermana me dijo, postula igual a pedagogía en matemática y ve si quedas, y si quedas, anda, prueba. La vida hay que probar. Mi hermana en esos tiempos era muy consejera mía. ¿Ya? Y bueno, fue justamente eso lo que pasó, porque quedé en pedagogía en matemática en Playa Ancha y me fui un año a vivir a Valparaíso, lo cual me hizo crecer enormemente como persona. En la universidad me fue mal, porque no era bueno para las matemáticas, pero sí descubrí que era bueno para los ramos de pedagogía. Y sí descubrí que la filosofía era más, me gustaba más. Pensé que en el colegio era biólogo. O sea, pasé por las 3 áreas en el fondo. ¿Ya? Y estando allá me di cuenta y dije, bueno, voy a dar la prueba de nuevo, voy a entrar a estudiar de nuevo y voy a estudiar pedagogía en historia, que es la asignatura que nunca me complicó, que siempre me fue más fácil. Para ser ¿Y más... cómo conectabas la historia con la política? Con estas primeras socializaciones, con esta idea de igualdad, probablemente sin tener muy claro el asunto, pero más bien la izquierda quiere igualdad, quiere justicia, etcétera. Bueno, es que la historia demuestra lo que ha pasado en la lucha de los pueblos durante prácticamente la existencia de la humanidad. O sea, Marx en el manifiesto lo plantea que la historia de la lucha, la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases. ¿Ya? Ya como ya tenía conocimiento de eso, al conectarlo con historia lo vi como una herramienta. Lo vi inmediatamente. Por una parte me gusta la historia, eso es lógico, siempre me han gustado los libros de historia. Mi papá cuando chico me contaba historias de la Segunda Guerra Mundial, al hacerme dormir, no me hacía dormir con cuentos, me hacía dormir con historias de la Segunda Guerra Mundial, del frente... Que también son cuentos. No, pero del frente ruso, claro, cuentos más heroicos en ese sentido, ¿no? El cuento, salvo la tortilla corredora cuando era más chico. Pero... No, siempre me gustó la historia, siempre. Y mi mamá también, de hecho ella es profesora normalista, o sea, fue profesora normalista jubilada, pero ella quería ser profesora de historia. Entonces hay una especie de... Y entras a historia, ahí más o menos se hace el vínculo con la política, te motiva ese asunto, y el 2000, o más o menos por ahí, te vas de la J. Claro. ¿Por qué te vas? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál era tu diagnóstico? Pasó que... Yo ya sentía de que las juventudes comunistas no apuntaban hacia lo que yo realmente quería. ¿Qué querías? Derechamente una revolución. ¿Ya? En ese sentido de los 90, en el pleno época del auge del consumo en Chile. Claro, o sea, no sabemos qué no iba a ser en ese momento, pero me refiero a organizar a un partido tras ideas revolucionarias, que a veces la gente se asusta con la palabra revolución, pero hay revoluciones que tienen distintos matices, o sea, no necesariamente es una revolución terrible, no, ya, pero sí una transformación radical de la sociedad. Ahora, ¿qué pasó? Que yo en esos tiempos, antes de mi quiebre con las juventudes comunistas, dentro de mi militancia en la universidad, fui miembro de la Comisión Nacional de Educación de las Juventudes Comunistas. De hecho, ahí el compañero que estaba a cargo, Carlito Insunza, el hijo de Jorge Insunza. ¿Ya? Entonces, trabajamos mucho el tema de la formación política e ideológica dentro de las juventudes comunistas y me di cuenta de que lo que menos tenía era de comunista, por lo menos para mi percepción. ¿Ya? Que había una deficiencia ideológica muy fuerte desde el punto de vista del marxismo-leninismo, que no había comprensión de muchos elementos de carácter político y que el Partido Comunista estaba pololeando ya con la Concertación, que al final el tiempo me dio la razón. O sea, en ese sentido yo como que no es que haya sido visionario, pero como estaba en ese constante estudio y viendo la incongruencia entre teoría y práctica, dije, bueno, esta cosa va a decantar en otro momento yéndose a la Concertación, entrando a la Concertación. Y por esa razón yo dije, como yo no quiero ser parte de la Concertación, me voy. ¿Y cuál era tu diagnóstico? O sea, yo entiendo que tienes un diagnóstico que de la democracia de cáscara que tenemos, etcétera, y una crítica muy fuerte a la relación entre capital y dinero. ¿Qué diagnóstico hacías en esa época? Pues esas ideas todavía no era público el asunto de hoy día. Sí, lo que pasa es que
En el Porque movimiento... tú dices, esto que yo quiero ir para otro lado, esto va para un lado que yo no quiero. Claro. Ese era tu diagnóstico, pero ¿hacia qué lado iba? No, mi lado era la organización de los estudiantes, de los trabajadores, de los pobladores, en base a la superación del sistema, no a la integración del sistema. ¿Ya? Porque una cosa es participar en las elecciones y otra cosa es integrarse y ser parte del sistema, son cosas distintas. ¿Ya? Y yo sentía que, y bueno, en esa calidad de miembro de la Comisión Nacional de Educación uno tiene también acceso a cierta información. O sea, se da cuenta de cosas antes que otros compañeros que no están en esos círculos. ¿Ya? De hecho, yo antes de irme tuve una conversación directa con dos compañeros, uno que era miembro del Comité Regional de Ovalle, y él me decía que él encontraba que el partido no estaba haciendo lo que tenía que hacer un partido comunista. ¿Ya? Y la otra conversación la tuve en esa conferencia, me acuerdo, con la mismísima Gladys Marín. Y Gladys Marín me decía que ella incluso era minoría dentro del Comité Central. Entonces ahí yo empecé como a olfatear y dije, esta cosa ¿Minoría como respecto de qué? De la posición de, de la posición de Gladys a la nueva mayoría. Gladys Marín no quería eso. Ya. Y ella estaba en posición minoritaria dentro del Comité Central del Claro. PC. Claro. Por eso, bueno, algo que me lo dijo ella personalmente. ¿No? Y tú decidiste, por tanto, ¿y qué hiciste ahí? Políticamente ya me voy del PC, a lo mejor empezaste a trabajar como docente, después tuviste una breve actividad sindical, gremial. Seguía en la universidad, pero del año 97, 98 más o menos, se dio una situación tanto familiar, que no puedo explayarme mucho en eso porque a mi candidato a la presidencial no le gusta eso. ¿Ya? Y que está bien, creo yo, que en política uno tiene que hablar de lo político, no tanto de lo farandulero familiar, pero... ¿Por qué no puedes hablar del candidato presidencial? No, si de él sí puedo. No, pero que hay algo... Es que a eso quiero llegar. Lo que pasa es que hay una situación ahí de parentesco que tengo yo con él. Semi-parentesco. Ya, perfecto. ¿Ya? Porque claro, él llegó al círculo familiar nuestro. ¿Ya? Y en ese círculo familiar nuestro lo conocí, obviamente, y en eso él prácticamente me recluta al PCAP. ¿Ya? Y en ese sentido... Voluntariamente, supongo. No, voluntariamente. O sea, yo le pedí la militancia. Yo decidí irme de la J, yo decidí entrar. Se habla al que el PCAP. último estalinista. Es que el estalinismo no existe, si eso es una cosa peyorativa. No, el PCAP es marxista-leninista, como tal. Que era el marxismo-leninismo que yo buscaba en la J y que no encontré. ¿Ya? Y bueno, ¿Hoy día te declaras marxista-leninista? Sí, yo me considero marxista-leninista. ¿Ya? Y a nivel de historia me gusta el materialismo histórico y también la historia social contemporánea. Entonces, ¿qué pasó en ese recorrido que estamos recorriendo? Mira, en ese recorrido Entonces te fuiste y todavía no entrabas a trabajar como profesor. Claro, no, todavía no entraba a trabajar como profesor. Ya ahí entré a trabajar, o sea, estaba en la universidad y ya estaba siendo militante del PCAP. Ya. ¿Desde cuándo empezaste? ¿Te fuiste a la J y casi 2001, 2001, que fue casi inmediatamente. Rápidamente, sí. En el PCAP. Claro. Empezamos... Cuéntale a la gente qué es lo que es el PCAP. Mira, el PCAP... O sea, PC, Acción Proletaria. El Partido Comunista Chileno Acción Proletaria es un partido que nace en el año 79. 79. ¿Ya? Claro, en 1979, en plena dictadura militar. Y es un partido que tiene... ¿Es el PCR o no? Es que antiguamente estaba el PCR y la Vanguardia Revolucionaria Marxista. Ambos eran partidos que estaban, por decirlo así, a la izquierda del PC en la época de Allende. ¿Ya? El PCR particularmente tenía una orientación maoísta. ¿Qué sucedió? Que el Partido Comunista Revolucionario, donde además militó uno de nuestros grandes historiadores, Sergio Gres, ¿ya? Y hay varios más ahí intelectuales que tuvieron su pasado PCR. ¿Ya? Y bueno, ya estaba Eduardo Artés. Eduardo Artés era miembro, si no me equivoco, del comité central del PCR. PCR es una ruptura del PC, ¿no? No. La ruptura es muy anterior. Pero es ruptura del PC. Sale del PC como tronco, ¿no? No. Lo que pasa es que en la década del 60 se produce una ruptura a nivel internacional en el movimiento comunista. ¿Ya? Que es cuando Nikita Khrushchev hace el famoso 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética y se lanza contra Stalin. Del 56 estoy hablando. Claro, el 56, perdón, y después se reafirma en el 60. Y que es cuando ataca a la dirección de Stalin.
básicamente. Y eso divide a los partidos comunistas en el mundo en lo que se denominan los partidos revisionistas, que siguen la línea soviética, prosoviética, que después terminó decantando en una especie de social imperialismo, que era un partido padre que mandaba a los demás, ¿ya? Y por otro lado siguió la línea de los que se autodenominaron como marxistas-leninistas, y que después le pusieron más apellidos en algunos casos, como jochista, maoísta, etc. Y en eso surge un grupo que se llama Espartaco, con algunos compañeros que eran del PC y otros que no. Y después de ese grupo va a surgir el Partido Comunista Revolucionario con orientación maoísta en la práctica. ¿Ya? Bueno, la cosa es que cuando llega la dictadura, el maoísmo chileno prácticamente se desmembra. No tuvieron muchos detenidos desaparecidos ni perseguidos porque era un partido que era muy clandestino para trabajar. Entonces no incluso en democracia. Incluso con Allende. ¿Ya? Incluso con Allende. Eduardo Artés siempre dice que es uno de los grandes errores que tuvo el PCR. Bueno, llegó un momento que había que superarlo porque ya no daba el ancho. Y ahí es cuando él toma la decisión de crear un partido comunista marxista-leninista en Chile. Y se une con otros compañeros que venían de otra organización, que sí era una división concreta de las juventudes comunistas, que era la Vanguardia Revolucionaria Marxista. Y así empiezan a juntarse distintos comunistas sueltos y van conformando el movimiento Acción Proletaria, que nace en el 79 con un periódico que se llamaba Acción Proletaria. Y de ahí, en 2 años más, se conforma como partido como tal. Eran bien buenos para rayar, ¿eh? Porque en todos lados tú ibas para algún lado y veías PCAP, pero en todos lados tú dices, ¿de dónde sacan tantas manos en realidad? No eran tantas manos, era harta disciplina y trabajo. Y los rayados duraban mucho, porque un compañero que es de la quinta región me contó a mí cómo lo hacían con brea. Entonces decía que hacían una pasta que no le ponía pintura encima y salía igual de nuevo, o sea, era realmente notable. Y de ahí seguiste en actividad militando. Claro. ¿Y qué es lo que se hacía en militancia si uno no participaba de la institucionalidad, más bien era crítico, no tenía espacio en los medios? Me imagino que tampoco mucha imbricación con el mundo social. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace política? Casi la orfandad. Es bien difícil cuando se un partido chico. También, porque la política tiene que ver con el poder, con vocación de poder. Claro. Pero es un proceso de organización que empezó a aumentar con militancia cada vez más. ¿Ya? Hay que reconocer que hubo un salto cuando el partido toma la decisión de entrar al Juntos Podemos. Y se produce un salto importante en cantidad y calidad de militantes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí Eduardo, como PCAP, Eduardo fue candidato a senador por Santiago Poniente y fue el candidato más votado de Juntos Podemos en ese momento. Entonces eso nos permitió crecer mucho en ese momento, y después, bueno, lamentablemente pasó lo que pasó, que el PC hace los famosos 5 puntos para apoyar a Bachelet, se divide el Juntos Podemos y nuevamente un nuevo experimento de izquierda desaparece. Anteriormente el PCAP participó en el MIDA, ¿ya? Y anteriormente también participó en elecciones, particularmente llamando a votar por el no, decía por un no sin ilusiones, la lucha continúa, y después... ¿No sin ilusiones? Claro. No sin ilusiones, por un no sin ilusiones, la lucha continúa. O sea, y después, no, pero la alegría no viene. Claro, no, pero no las creo mucho, hay letras chicas aquí. ¿Ya? Y después se llamó a votar por Patricio Aylwin, ¿ya? Con toda la crítica que se le ha hecho a Patricio Aylwin, se llamó a votar por él porque se entendía que era Aylwin o era Vigi, que era la continuidad de Pinochet, abiertamente. Y después ya el partido entra el MIDA y, bueno, ahí vemos cómo después enfrenta el siglo XXI con el Juntos Podemos. Y cuando no se estuvo en parte en estas coaliciones, se trabajó por el voto nulo, por la abstención. O sea, no ha habido una política cerrada que no tenga cambios de acuerdo a la situación. Porque las situaciones políticas cambian. Entonces un partido no puede quedarse estático siempre con la idea, no, vamos por aquí, por aquí. Usted tiene la capacidad, yo hoy día le escuché en la mañana una entrevista a Artes que decía que al final de cuentas, que ya quieren gobernar, pero ya ese otro tema, con la voz de la gente, de los ciudadanos. Finalmente me llamó la atención con una capacidad de adaptarse mucho. Uh-huh. ¿Ah? Ahora cuéntame, ¿cómo fue tu proceso de ser dirigente sindical, de representar a los profesores de tu colegio? ¿Cómo fue ese paso de la política? Porque en realidad ahí la política no es mucho lo que había que hacer. Uh-huh.
por las características del partido, del movimiento, lo que sea, pero sí encontraste un nicho mucho más adelante, en realidad, casi 10 años después, en la cosa sindical, gremial. Bueno, en términos políticos, sindical. mira, en términos políticos grandes, claro, no era mucho la participación nuestra, salvo en estas experiencias como el MIDO del Juntos Podemos, pero sí a nivel de población, de barrios, de trabajadores. Y en ese marco a mí me tocó primero... Pero ese tipo de trabajo territorial no se ve plasmado en que manejan ni qué cantidad de juntas de vecinos, manejan algunos clubes deportivos, no, sí, etcétera. En algunos casos las uniones comunales en Viña del Mar, ¿no? Particularmente. Y acá en Santiago sí se hizo trabajo focalizado. O sea, sí, dices que sí, que efectivamente se dio ese... Población Reñaca Alto particularmente, incluso creamos varios eventos, como 4 encuentros culturales populares, festivales culturales populares ahí. Reñaca no suena mucho a algo Reñaca popular, Alto. ¿eh? No, pero Reñaca sí, Alto. Sí, no, Reñaca Abajo es lo no popular, pero Reñaca Alto es muy popular. O sea, de hecho, una pelea grande que se ha dado ahí por años y que los compañeros nuestros han seguido dando, que es por el agua, por el alcantarillado, que hay sectores que no tienen alcantarillado, que no tienen agua potable. Ya. Pero en el tema profesores, particularmente, tanto yo como Eduardo participamos siempre de las elecciones del Colegio de Profesores, muchas veces, ¿ya? Y algunas veces nos tocó ser parte de algunas listas, y yo particularmente hubo un momento en el cual fui candidato también, cuando recién se había creado Refundación. Fuimos uno de los creadores de Refundación con Mario Aguilar. Eso al interior del colegio. Al interior del Colegio de Profesores. ¿Tiene que Mario Aguilar fue candidato también por alguna... O sea, el actual presidente. No, pero distrito, como también, candidato a diputado. Sí, claro, por el Partido Humanista. Bueno, Mario Aguilar, cuando él es el verdadero gestor de Refundación, no sé qué decirlo, pero nosotros participamos de ese proyecto en su creación y participamos en una elección junto con ellos. ¿Ya? Esa era la línea no PC dentro del colegio. Claro, la línea no PC dentro del Colegio de Profesores. La cosa es que eso ya me dio una primera experiencia del tema de imbuirme en el tema de la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. Y en el colegio donde yo trabajé particularmente teníamos una situación donde el sindicato, que era el sindicato número 2, era el sindicato patronal. Y era el sindicato mayoritario al cual a mí me metieron cuando yo llegué al colegio. Prácticamente nos obligaron a entrar a los profesores nuevos a ese sindicato porque si no después no había renovación de contrato. Nosotros al principio no sabíamos de qué se trataba, obviamente, ¿ya? Pero después aprendimos de que habían 2 sindicatos. El sindicato número 1 era el que le había hecho una huelga importante, ¿ya? Que había logrado grandes conquistas para los trabajadores. ¿Estamos hablando de un colegio particular o subvencionado? Particular subvencionado. Particular subvencionado. De la Sociedad Educacional Galvarino. Con problemas laborales. Claro, de la Sociedad Educacional Galvarino. ¿Quién la maneja quién? Esa era de Filomena Narváez. Filomena Narváez es una de las más grandes empresarias educacionales del país. Su familia dueña de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología. ¿Vinculado a quiénes? Bueno, vinculada a los sectores de derecha. De hecho, voy a contar una infidencia que... Eso es lo que más nos gusta aquí, te lo aseguro. Mira, una vez estábamos en el colegio, estaba ella, porque ella era la rectora, estaba en su oficina, ventana abierta, y estaba Iván Moreira, estaba prácticamente al frente, Iván Moreira en este gesto, escuchando lo que ella le decía y tomando nota de todo lo que ella le decía. Entonces yo dije, está claro, Iván Moreira no se manda sola, lo manda. En este caso, Filomena Narváez. ¿De qué año estamos hablando? Eso fue en el año 2000, deja recordarme, 2007, 2008, por ahí. O sea, 10 años que explotara este maridaje. Claro. Que ha existido siempre, lo que pasa es que ahora las condiciones... Claro, ahora se volvió mediático, ¿verdad? Bueno, en esa situación, en ese contexto de colegio, un colegio complicadísimo, con un empleador complicadísimo. Estamos hablando de la Florida, ¿no? La Florida. Un colegio que tiene además una historia bien mitológica, ¿ya? Que los terrenos donde fue construido el colegio pertenecieron a, tengo entendido, según lo que nos contaban, yo nunca lo he corroborado con los datos y las fuentes necesarias, pero según los mismos profesores que son desde los inicios de ese colegio, ¿ya? Que fue fundado en el 81, este terreno perteneció antiguamente a la Fuerza Aérea. Y debajo de la sala de profesores
que hoy día ahora es nuevamente una biblioteca, hay un sótano con calabozos que tienen hoyos de bala. Algunos dicen que ahí habrían asesinado a más de algún detenido desaparecido, pero no lo sabemos realmente. No aparece Vicente Valdés 80, no lo he encontrado en ningún dato de la prensa que denunciaba aquello, como la APS, el análisis, no he encontrado datos, pero es algo que es interesante de averiguar, porque cuando hay cierta mitología, algo de verdad hay. ¿Ya? Pero como te decía, era un empleador muy complicado, un empleador muy complejo, con un sindicato patronal donde el que le caía mal a la jefa del sindicato se iba del colegio, literalmente. Y llegó un momento en el cual la gente ya hastiada de esta situación y con un sindicato... ¿Quién es la gente, los apoderados? No, los profesores, los trabajadores, profesores fundamentalmente, hastiados de esta situación y viendo cómo el sindicato número 1 estaba cada día más debilitado, ya prácticamente nominativo, se iban perdiendo conquistas laborales. Entonces, frente a eso, había que dar un vuelco a la situación. Y se da un vuelco en el cual se elige una nueva dirección sindical, queda la presidenta que había, queda igual, pero el tesorero y el secretario ya eran de un bando, por decirlo así, pro trabajador. La señora se vio acorralada, renunció y se hizo una elección complementaria. Y en esa elección complementaria fui elegido yo presidente del sindicato de manera unánime por mis compañeros de trabajo, porque siempre era de los que me mojaba el potito. O sea, yo y como militante PCAP, ¿o no? No sé, en el colegio la señora sabía que yo era comunista. Pero tú eres militante... Sí, no, si la gente lo sabía, yo nunca lo oculté. Y fue extraño que ella me tuviera buena. Yo he hecho una cosa que nunca lo pude entender. Yo le caía bien. Y me decía, si el único problema, mijito, que tiene usted es que es comunista, es lo único que me lo decía así. Y nunca me quiso echar. De hecho, no me echaron nunca del colegio. Yo renuncié. ¿Ya? Y ella me decía eso, y yo no entendía por qué. Al final después me decían, no, que sabéis que tú sabéis como ella. Pero estamos hablando de más o menos, ¿cuándo? ¿2013, 2014? Estamos hablando más o menos yo entré al Chilean English College en el 2005. Sí, 2005 y me fui el 2016. 2016. Y ahí tuviste, no siempre actividad sindical, más bien los últimos años, entiendo. O sea, siempre fui socio del sindicato. Eso sí, pero como claro. activo, como dirigente, me refiero claro, yo. Sí. Más al final... Ya, entonces tenías por un lado tu actividad sindical en el colegio, bien intensa pareciera, y por otro lado esta actividad política, o sea, siendo realista, un poquito apagada, porque en realidad como PCAP no era mucho lo que tú podías hacer en el escenario político, en la coyuntura política chilena, claro. por las características. Pero no obstante, 2014, 2015 empieza a surgir la idea de formar la Unión Patriótica, candidato a alcalde por Santiago. Así es. ¿Cómo surgió esa opción? ¿Qué cosa? ¿La Unión Patriótica? No, dejémoslo para el final, la Unión Patriótica. La de alcalde. La de alcalde. Bueno, la de alcalde surge en primer lugar porque hubo un compañero que iba a ser el candidato a alcalde, que era el vicepresidente de ese momento. ¿Del partido? Del partido, Unión Patriótica. Tú eres hoy día el vicepresidente. Yo hoy día soy el vicepresidente, claro. Y este compañero no quiso asumir la tarea. Siendo leninista. Bueno, después renunció, después se fue. No quiso asumir la tarea y yo dije, no, yo la asumo. Yo la asumo, no tengo ningún problema. Y comenzamos a trabajar inmediatamente a pulso. ¿Qué te motivó? El ser un aporte para el desarrollo del partido. O sea, para nosotros las candidaturas son eso. O sea, yo me entiendo que lo pensaron con un momento más bien de acumulación de fuerza, claro, de posicionarse, porque claro, tú escribiste una columna, 2016 me da la impresión, bueno, muy crítica, no se puede hacer de otra manera, en términos del cerco informativo del capital. Claro. Y que de alguna manera se quejaba amargamente de que finalmente las grandes víctimas eran la Unión Patriótica. Claro, sí. Eso de hecho todavía sigue siendo un poco así. O sea, hemos tenido muchas veces... Pero han tenido harta visibilidad. O sea, harta, entre comillas, en realidad. Claro, porque en cierta medida obligado a eso. ¿Ya? O sea, sin la candidatura presidencial... Sin la candidatura presidencial eso no pasa. No, exacto, eso no pasa. O sea, de hecho, incluso con candidatura presidencial hemos hecho varios puntos de prensa donde no han llegado. Empezaron a llegar ahora. ¿Ya?
Y también, bueno, algunas entrevistas han sido verdaderas jaurías atacando a nuestro candidato, ¿ya? Pero efectivamente, o sea, sin candidatura presidencial la visualización no existiría en estos momentos, seríamos un partido más chiquitito, que no... A lo mejor esta entrevista sí hubiese existido, pero de los grandes medios no. Porque es un canal chiquitito también, dices tú. No, porque sabes que nosotros valoramos mucho a los medios que denominamos alternativos. ¿Alternativo a qué? Alternativo a los grandes medios de comunicación. ¿Ya? Como por ejemplo este medio, o en el caso de Maipú, la batalla de Maipú, y todos estos medios, o en el caso de San Antonio, el canal de San Antonio, el canal de, por ejemplo, otra vez estuve en Valdivia, ANATV Valdivia. Hay muchos. Hay mucho, es increíble. ¿Tú lo mencionas solo por mencionar algunos o por mencionar algunos en particular por algún hecho? No, en lo que yo personalmente he estado. Que conoces, ya, más bien. Claro, pero los valoramos mucho porque la verdad son los únicos que tienen la capacidad real de poder darle a la ciudadanía, al pueblo, todas las opciones. Lamentablemente los grandes medios de comunicación no pueden, no lo hacen. ¿Por qué? Porque están cooptados. ¿Por qué? Por el capital. Yo en un momento yo también hablando de artículos, hice un artículo una vez que hablaba de que Chile está más que en una democracia, en una plutocracia. ¿Por qué? Porque una plutocracia es cuando los grandes grupos económicos, los grandes empresarios controlan la forma de gobernar. Y una de las expresiones de la democracia supone son los medios de comunicación. Y si los medios de comunicación están cooptados por un sector particular, van a generar una opinión particular e intencionar a la población a ir hacia una opinión particular. Y no hacia la realidad. O entendiendo que la realidad puede tener muchas verdades. ¿Cómo fue la campaña de alcalde? ¿Qué te dejó? ¿Qué aprendiste? Fue dura desde el punto de las lucas. Bueno, el partido me puso mucha propaganda. O sea, la propaganda... Estamos hablando de la UPA. Pachoterías, claro. ¿No saca plata la UPA? No, esa plata, mira... no le va a echar la culpa a Maduro, o sea, no, los anticipos fiscales. Con los anticipos fiscales se hizo la propaganda. Yo coloqué 100.000 pesos dentro de la cuenta. De hecho, salí en la tele como el candidato a alcalde más pobre de Chile. ¿Saliste en la tele? Cuando tenía 50 pesos, no, o sea, 50.000 pesos. Me entrevistó TVN e hizo la comparación entre la Virginia Reginato y yo. ¿Ya? Pero bueno, esos son detalles nomás. Al final lo que nos importaba era crecer y lograr algún impacto en un lugar donde no teníamos desarrollo político y orgánico con más grande. Porque el partido siempre ha tenido un muy buen desarrollo más en sectores más periféricos y populares que en el mismo propio Santiago. ¿Ya? Pero ¿qué nos dejó? Nos dejó células, nos dejó organización, nos dejó trabajo, nos dejó que la gente nos conoció. Fueron 1.170 votos de la nada. Eso te iba a decir, yo tengo aquí como 1.500, o sea, ya sumar 10 ya es algo. Claro. Pero eso pareciera que los votos no son tan importantes como los otros. Mira, son 1.500 votos que es interesante cómo se lograron. Porque yo prácticamente hice la campaña solo. Me arrojé solo al tema prácticamente, con apoyo de mis compañeros que fueron candidatos a concejal. Eso era el comando. Yo y los candidatos a concejal. Y a pie, casa a casa, puerta a puerta, vecino por vecino, conversando con la gente en la calle. Así fue la campaña. ¿Ya? Y bueno, un par de apariciones en televisión, un debate en CNN, otro debate en Ahora Noticias, transmitido por internet, y en El Informante. Y eso fue todo. ¿Fuiste el informante? Sí. Perfecto. Ahora, esa votación superó las expectativas, te dejó satisfecho. ¿Cómo? Sí, me dejó bien satisfecho, yo pensé que iba a sacar 100 votos. Bueno. No, la verdad, yo pensé que iba a sacar... Tiene hartos primos, entonces. Claro, yo dije, no, estuvo bien porque quedamos con gente, quedamos con organización, que eso es lo más importante. ¿Ya? Porque para nosotros, claro, si uno lo ve desde un punto de vista de la acumulación de fuerza, acumulamos fuerza en la Comuna de Santiago, cosa que antes no tenía. Y hoy día nos permite enfrentar las candidaturas a diputados de mejor forma. Claro, pero en realidad si hacemos la proyección de lo que fue el Distrito 10, bueno, ustedes no presentaron en Providencia nomás, pareciera del Distrito 10 candidato, ¿no? O sea, en las comunas, estoy pensando en la municipal, que solamente llevan candidato a alcalde. En Santiago y en Providencia. Sí, claro, pero sí llevamos a concejales las demás comunas del distrito. Ahí la votación tampoco es muy atractiva. No. ¿Qué esperan para esta elección? Organizar. O sea, nosotros
si bien trabajamos para ganar, porque no tiene sentido ser parte de una elección si uno no trabaja para ganar y decir, hola, estoy aquí. No. Lo que buscamos es la organización y ya nos ha servido bastante. De hecho, ya estamos creciendo, en este mismo proceso ya estamos creciendo, ya tenemos una cantidad de gente que quiere participar con nosotros, que le ha gustado el proyecto de Unión Patriótica, que quiere ser parte de los comandos distritales, que quiere ser parte de los comunales, que quiere ayudar en la campaña presidencial, pero por sobre todo quiere seguir trabajando después del 19 de noviembre. Ya, es interesante esa pregunta, porque, o sea, lo que tú comentas, porque lo conecto con lo siguiente. Es la gran apuesta, o sea, en realidad son poquitos votos, pero el trabajo que está quedando es el trabajo social. Claro. La pregunta es, ¿cómo lo percibes tú ese trabajo, en el sentido de que durante mucho tiempo militaste en el PCAP, pero ahí no había nada que hacer en el fondo? No era mucho lo que había que hacer. Pero hoy día tú estás percibiendo algo distinto. Sí. ¿Qué estás percibiendo? ¿Qué está diciendo la gente? Porque es re importante, porque ahí está la clave de lo que Mira, pasa en el próximo año en Chile. la clave está en que se está acumulando la indignación. Y esa indignación tiene que tener una expresión. Y una expresión que no puede ser anárquica, que no puede ser espontánea. Porque cuando son expresiones espontáneas puede tener un momento breve de organización, pero después en el tiempo se diluye. ¿Ya? Para nosotros ese es el camino de la organización popular, la organización de los trabajadores. Ahora, ¿qué es lo positivo? Lo positivo está en que Unión Patriótica está logrando aunar fuerza, está logrando unir a distintos grupos de izquierda, que antes estábamos totalmente separados. Está logrando que se levanten ciertas banderas que hoy día están absolutamente en el suelo, como son las banderas del socialismo, como son las banderas de la revolución, las banderas de una democracia que sea más bien participativa, directa y popular. Pero hoy día, por ejemplo, en el discurso nadie habla de revolución. Hablan, claro, por ejemplo, de sociedad de derecho. Bueno, nosotros sí estamos hablando de revolución. Nosotros sí estamos hablando de transformaciones reales, radicales, un gobierno patriótico popular. Estamos hablando, o sea, pero por ejemplo, pasar de un sistema de financiamiento, o más bien de financiamiento privado de la educación, a uno con financiamiento público, es un cambio radical. Claro. Pero nosotros decimos público en todas sus facetas. Sí, claro. ¿Ya? No, o sea, nosotros no queremos más colegios particulares subvencionados, eso lo decimos al tiro. De hecho, no estamos de acuerdo con educación privada, porque consideramos que la educación, para que sea una herramienta real de igualdad, es que para que sea una herramienta real, igualitaria para la población, tiene que estar unificada. Ahora, claro, no es algo que pueda ser inmediato. A lo mejor en una primera etapa puede seguir existiendo la educación privada, llámese católica, por ejemplo, evangélica, pero para nosotros los subvencionados, los particulares subvencionados, son un parásito para el Estado. O sea, no debería existir ese híbrido extraño que da para cualquier cosa. De hecho, es el lugar peor para un profesor para trabajar en un colegio particular subvencionado. Ni siquiera el particular pagado. Uno, porque el particular pagado paga más, respeta más los derechos laborales, y el particular subvencionado, como está en un limbo, se aprovecha del Estado por una parte sostenedor, y por otro lado a los trabajadores de la educación no los permite tener ni el estatuto decente, y los tiene con el código laboral, y para otras cosas sí se aprovecha del sistema. Sí, lo que te voy a preguntar no tiene que ver con el adoctrinamiento. Uh-huh. Yo también soy docente, pero uno dice, ya, por los ramos que uno hace, también hace política de alguna manera. Yeah. Entonces la pregunta es, ¿en el subvencionado es tan difícil o tan fácil hacer política, entre comillas, que en el privado? En el contexto de todas las ventajas que mencionaste en el privado, porque pagan más, me respetan más ¿hay más posibilidad en ese sentido? No, de hacer política no. No política directa, pero sí es lo que hablas. Pues también estás haciendo política. Bueno, es que eso va a depender del proyecto educativo que tenga cada colegio. Ya, o sea, hay colegios que son mucho más liberales que otros y otros que son más conservadores. Pero no están encima de ti por eso, por ejemplo. O esta señora que tú comentaste que dice, oye, usted me cae bien, pero es comunista. Claro, porque también hay una cosa, y que es muy importante que tú lo mencionaste, el tema del adoctrinamiento y del dogmatismo. ¿Ya? Sí, yo soy comunista, pero no soy dogmático, y nunca he adoctrinado a un estudiante. No, claro, pero me refería a que igual entre tú cuentas tu relato de la historia, también está tu... Bueno, sí, hay una matriz.
Hay una matriz que uno la enseña desde ese punto de vista, o sea, claramente yo no soy... Pero lo que voy, entonces, por tanto, esa matriz se desenvuelve de igual manera en un subvencionado que en un particular. Bueno, en mi experiencia sí, pues yo trabajé en un colegio particular pagado también. Ahora, ¿por qué el Distrito 10? Eso está más o menos... ¿Por qué el Distrito 10? Porque vivo en el Distrito 10. Partamos de ahí. ¿Y por qué fuiste...? Y bueno, también porque fui candidato a alcalde por Santiago. Y porque además, en el proceso de crecimiento, usted originalmente fue más las firmas para ir a la Metropolitana y a Valparaíso. Claro. Después pueden llegar a Rancagua ahora, o a la bueno, claro, están en 3 regiones. Estamos en 3 regiones, así es. Y ahí es interesante, después viene el proceso de inscripción de la candidatura de arte, porque para inscribirse primero en las dos cuando se inscriben en las 2 primeras regiones, Metropolitana y Valparaíso, sacan como 10.000 firmas para lograr eso, después suben y creo que llegan hasta las 34 para poder inscribir la candidatura presidencial. O sea, el crecimiento, todo esto que tú estás contando en la calle, que se está viendo algo distinto, lo mismo que ven otros candidatos, en realidad que aquí la cosa está distinta. Gracias. Entonces, ¿por qué el Distrito 10? ¿Cómo podría haber sido el 11, el 12? Solamente por tu vínculo con Santiago. Mi vínculo con Santiago, ¿Tienen diputados en todos los otros distritos de la metropolitana? Sí, tenemos candidatos en los distritos, en todos los distritos de la región metropolitana. Ya, ahora, ¿por qué el distrito 10? Porque mira, no solamente vivo en Santiago, no solamente fui candidato a alcalde por Santiago, viví en La Granja. ¿Ya? Además. Tengo amigos que son de San Joaquín, amigos que son de Macul, saqué el magíster en historia acá en la Chile, o sea... Tengo una relación con el distrito en mi vida, en mi trabajo, salvo que trabajaba en la Florida, pero tenía alumnos que eran de La Granja, de San Joaquín, también de Macul. Y bueno, con esa red, ¿cómo se está armando la campaña? ¿O están ya en plena campaña? ¿Qué están haciendo? ¿Qué lo está haciendo? Bueno, estamos saliendo a la calle. Estamos saliendo a la calle a puntos neurálgicos, a puntos en los cuales estamos repartiendo propaganda. ¿Ya? Propaganda que en el caso nuestro se caracteriza más por ser propaganda conjunta. Nosotros salimos en el díptico todos los candidatos. Ya, perfecto. Ya, no, nosotros queremos demostrar que somos un equipo de trabajo. Ya, pero eso de alguna manera no te limita al tema de que cada distrito tiene su propia particularidad. Sí, por supuesto. Sin pensar que, bueno, para la comuna, para el alcalde es distinto, porque para ser diputado tú no puedes hacer nada por el distrito, en rigor, seamos honestos. No, pues un diputado legisla. Entonces, de hecho, eso es importante decirlo porque... Entonces también la pregunta tiene que ver por qué quieres ser diputado. ¿Qué puedo hacer como diputado? Para el distrito, nada. Tú legislas transversal. Si querías hacer algo para el adulto mayor del distrito, no podías hacer nada. Bueno, es que pongáis lucas de tu bolsillo o consigas ahí tocando puertas otras cosas. Pero en términos de diputado, no se puede hacer nada. Claro, en términos prácticos no. Ya, pero sí en términos políticos, en términos... Construir territorio. Claro, construir territorio político. Eso es fundamental. De hecho, digámoslo así abiertamente, o sea, si uno sale elegido diputado, ¿a qué me voy a dedicar? Aparte de legislar, denunciar el sistema, aparte de, seguramente van a terminar desaforando, ¿ya? Pero sí nos va a permitir construir territorio político dentro de todo lo que es el Distrito 10 y utilizando incluso las herramientas legales para eso, o sea, seamos sinceros, o sea, un diputado recibe asignaciones parlamentarias para hacer política dentro del distrito. Obviamente nosotros le vamos a dar un destino que no es el mismo que le dan otros. Ya. Eso, por tanto, en algún momento por ahí vi que, no sé si la creación de principio, no recuerdo bien, de UPA, el tema de que el partido lo menciona como un partido político instrumental. Claro. ¿A qué te refieres con la instrumentalidad? ¿Qué tiene que ver con esto que estamos conversando en realidad? Claro, la instrumentalidad tiene que ver con que es un partido que es para las organizaciones sociales, para los sindicatos, para las federaciones, para incluso movimientos, como te decía en un momento, que no son legales y que tengan un espacio en este partido, una especie como de superpartido, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y conservando su identidad. Es que es una cosa muy importante porque nosotros no nos hemos dedicado a pasar la máquina, ¿ya? Cosa que sí pasó en el Frente Amplio. Ya, por ejemplo, nosotros tenemos gente que es del Partido Constituyente, que es un movimiento de gente socialista que perteneció al grupo de los comandantes del Partido Socialista durante la dictadura, de que no siguieron el Partido Socialista y que creó este Partido Constituyente. Y nosotros le dijimos, ¿quieren participar con nosotros? Ingresaron a UPA. La revista Andes, ¿no?
¿Ah? Lo que sacaba la revista Andes en algún momento. Y ellos, por ejemplo, están dentro de Unión Patriótica, se afiliaron a Unión Patriótica, son candidatos a diputados por Unión Patriótica como Eduardo Gutiérrez y Patricio Altamirano, pero mantienen su identidad como partido constituyente. Sí, eso es importante. Cuéntanos a la gente qué es lo que es la Unión Patriótica, porque me da la impresión, es así, finalmente, no es que sea un partido. La Unión Patriótica es una plataforma que funciona como partido que agrupa distintas organizaciones. De alguna manera, es como un frente amplio, pero no tan amplio, y más chico, y más invisibilizado en realidad. Mira, claro, es un partido... Lo que grave para la izquierda, porque si hay 13 partidos y acá hay por lo menos 6 o 7, y en el oficialismo también hay algunos partidos de izquierda, o sea, la izquierda tiene como 15 partidos de movimiento. Sí. Y faltan los que no están nombrando, o sea, no, los que no están legales, los que están fuera de las elecciones, o sea, podrían ser hasta 100. No, sí, eso es verdad. Pero mira, no, básicamente la característica que tiene Unión Patriótica es que, como partido instrumental que es, lo que nosotros queremos lograr ahí es la unidad. ¿La unidad de quién? De la izquierda. La unidad de la izquierda. Eso es lo que estamos buscando. Pero es difícil encontrar la unidad de la izquierda cuando tú dices, yo soy la izquierda. Ustedes no son la izquierda, ustedes abandonaron la izquierda. ¿Eso no genera ruido? Es que lo que pasa es que puede generar ruido. O sea, decirle a un tipo del PC que toda la vida ha sido de izquierda y pertenece a esa tradición, si tú no eres de izquierda, la izquierda está aquí, porque esta es la izquierda verdadera, auténtica. Ya, si te entiendo a lo que vas. Bueno, nosotros en ese sentido lo que decimos es lo siguiente. El Partido Comunista, por ejemplo, como ejemplo, su dirección apunta hacia un camino que no es de izquierda. Dentro del Partido Comunista hay gente que sí, obviamente, se siente comunista y son comunistas. Estoy hablando del militante de base, estoy hablando del militante de Ovalle, el mismo compañero que te conté que me contó eso a mí. ¿No? Pero no va a haber y no se va a ir del PC o no va a hacer rectificar al PC si no hay otra experiencia política que le haga sentido que por allá va el camino. ¿No? Y lo mismo debe suceder incluso en el Frente Amplio. En el Frente Amplio ¿es de izquierda? ¿El Frente Amplio? Sí. No, ni ellos ellos no se definen de izquierda tampoco. O sea, hay gente de izquierda en el Frente Amplio. A ver, mejor empecemos por el principio. ¿Qué es ser de izquierda hoy día? Ser de izquierda hoy día nos parece a nosotros que es tener las banderas del antiimperialismo en primer lugar como una condición sine qua non. O sea... A ver, antiimperialismo, estamos hablando de antineoliberalismo y anticapitalismo. Y en contrario a la dominación que ejerce hoy en día efectivamente a través de la economía, a través de las grandes empresas monopólicas internacionales, transnacionales, multinacionales, sobre la economía nacional. Muchas veces la izquierda se identificó como anticapitalista y hoy día ni siquiera el discurso del Frente Amplio no escuchaba en una parte anticapitalismo. Es que no puede hacerlo. Neoliberalismo, claro. Que es otra forma del capitalismo, es obviamente. Que no pueden decir anticapitalismo. Pero ustedes sí, pareciera que sí. Sí, nosotros estamos contra el capitalismo. Ahora, el Frente Amplio, ¿por qué no lo puede decir? Porque dentro del Frente Amplio está el Partido Liberal. Pues se puede. El Partido Liberal es un partido que cree en el capitalismo, pero no en la forma neoliberal. ¿Ya? Entonces eso inmediatamente no se puede categorizar al Frente Amplio como de izquierda por esa razón. ¿Ya? Ahora que dentro entonces, ¿qué es ser de izquierda? Antiimperialista es ser de izquierda. Ese es uno de los elementos. El otro elemento es tener un contenido, si bien para nosotros es importante la intelectualidad, es muy importante, pero tiene que tener un contenido popular y de trabajadores. Y eso Frente Amplio claramente no lo tiene. Clase. Es una condición de clase. ¿Ya? Ahora, yo entiendo que el intelectual también se puede... es parte de una condición de clase, o sea, el intelectual no está separado de las condiciones de clase. ¿Ya? En el caso de los profesores somos, como decía Engels, asimilables mucho al proletariado porque nuestras condiciones de trabajo son bien proletarizadas. ¿Ya? Pero si no tiene un componente popular, es muy difícil que se... O sea, un tipo que tenga una pyme no puede ser... No, sí puede ser de izquierda, y es parte, de hecho... Estar en un directorio de una compañía importante, ¿no? ¿Cómo? Estar en directorio de una compañía importante, qué sé yo. No, si puede él como persona sentirse de izquierda sin ningún problema, pero el problema que se le va a presentar en la vida o la contradicción que va a tener si está como director, no sé, pues de supongamos una empresa de telefonía grande, la contradicción que va a tener es la contradicción normal de ser quien administra los bienes de una empresa que explota a sus propios compañeros de trabajo. O sea, el autodefinirse no es el problema. El problema es la acción política que realizamos al respecto.
Perfecto. Ahora, la declaración de principio, en el objetivo, la UPA dice nueva patria. Ujú. O sea, a mí el concepto de patria que manejan ustedes harto casi roza con el nacionalismo. No es lo mismo. No, sí, yo sé que no. No, yo sé que no, pero en términos de lenguaje, Claro. el término concepto de patria es mucho más lenguaje de la derecha, diría yo, que de la izquierda. Ujú. Pero objetivo, nueva patria, visión, refundar Chile. Así es. O sea, imagínate las reformas que ha hecho Bachelet, que son un híbrido, todo el caos que se ha generado, que poco más el país se cae a pedazos. Imagínate lo que pasaría cuando estamos refundando Chile, declaradamente. O sea, ya políticamente muy compleja. Y misión, generar un gobierno patriótico y popular. Ujú. Así es. ¿Qué significa nueva patria? ¿Qué significa refundar Chile? Porque más que mal... Sí. Mira, porque igual ustedes trabajan dentro del concepto de nación. claro. Y dentro de una nación una comunidad no puede aplastar a otra, aunque unos la han hecho, lo han hecho siempre. Pero tampoco es la idea, supongo. Mira, patria nueva para nosotros, ¿por qué el concepto patria en primer lugar? Porque consideramos, claro, mucha gente dice, no, pero que es un medio de derecha. Si nosotros analizamos No, bien... o sea, la patria no, pero pareciera que el lenguaje de la derecha es mucho más sí, proclive a hablar de patria. a lo que Y de voy yo patriotismo, es que ese patriotismo no es real. Porque si fueran realmente patrióticos, no permitirían que el país se venda como se está vendiendo hoy en día el imperialismo. Para nosotros el concepto de patria tiene que ver con eso, con recuperar nuestra soberanía nacional. Soberanía nacional que hoy día está cooptada absolutamente por lo que pueda decir el amo del norte, en muchos aspectos, incluso en política internacional. ¿Ya? Y ahí van las contradicciones. El gobierno, por ejemplo, no tuvo problemas de decirle al vicepresidente de Estados Unidos, decirle que no, que los negocios que tenemos con Corea del Norte no los vamos a tocar, pero después va la presidenta y condena a Corea del Norte en la ONU. Es extraño. ¿Ya? No, el paso con China pasa lo mismo. Claro, entonces para nosotros patria significa recuperar nuestros recursos naturales, significa recuperar nuestra dignidad todo, como ¿sabes? país. Estoy leyendo todo, o sea, hasta el molibdeno, o sea, todo. Todos los recursos naturales. ¿Ya? Me preguntabas por refundar Chile. ¿Qué significa refundar? Necesariamente significa un proceso de refundación en términos de qué, de que no queremos neoliberalismo. No queremos este modelo, creemos que el modelo no tiene solución, las reformas dentro del modelo solamente perfeccionan el modelo. Porque ley que se hace, sale bonita el titular, pero vamos leyendo abajo y empieza el elástico, empieza la trampa. No. ¿Ya? Y es refundar porque significa darle al país una nueva constitución política. Y eso sí que es refundar un país. ¿Y usar esa palabra políticamente es adecuado? Mira, no sé. Es como la palabra tal vez, asamblea constituyente. Tú puedes hablar Claro. de lo mismo, pero si no usar la palabra asamblea y probablemente... pero la si cosa queremos sea darle un contenido popular, a veces el concepto de refundar Chile les hace más sentido al mundo popular. ¿Ya? Porque el mundo popular de repente dice, asamblea constituyente, ¿qué es lo que es? Puede entenderlo o no entenderlo, pero decirle refundemos Chile, esta cuestión hay que hacerla de nuevo. Ellos dicen, sí, tenéis toda la razón, hagámosla de nuevo. ¿Con retroexcavadora? ¿Con una, con dos, con tres? ¿Harta, yo creo? Yo creo que harta. Sí, harta. Ya, pero es un proceso. Está salvado porque no va al Mercurio, imagínate. El titular de mañana. Claro. Pero mira, el tema es que entendemos que refundar Chile, claro, es una declaración. Sí, claro. Aquello. Pero para que se lleve a la práctica, significa entonces de que detrás de nosotros van a estar todos esos millones de chilenos que no están yendo a votar incluso. Nosotros no estamos apuntando a quitarle votitos a este o a este otro. Bueno, No. La política del Frente Amplio también es ir a buscar todos esos descontentos, pero en realidad esos descontentos no están ni ahí, ni con la UPA, ni con el Frente Amplio, ni con nada. Bueno, esos descontentos fueron los que nos dieron las firmas y afiliados. Eso te iba a preguntar, a eso iba con el 10.000, después iba el 30 y tantos ese es el mil, tema. pero eso no coincide mucho con la votación que tuvieron en las municipales y ahora yo espero que tengan o ustedes Claro que más que yo en realidad. no coinciden con las municipales porque también en las municipales nosotros cometimos un error. ¿Cuál sería ese error? El error fue que el discurso fue muy medio blandengue. Y hay que asumir esa autocrítica. O sea, si bien uno de repente trataba de ir a lo más duro, ¿ya? De decir de que la ciudadanía tiene que entender que los mismos candidatos de siempre van a ser corruptos, etcétera, o sea, le etcétera. ganó mayor, le ganó el quien vive. No es que no haya ganado el que envíe, sino que simplemente nos dimos cuenta que nos faltó más dureza en el discurso. Y ¿Más cuando dureza no es lo mismo que más radicalidad? dureza y radicalidad, ambos. ¿Ya? Y eso lo notamos una vez terminada la elección y salimos
a legalizar la sexta región. Y esta vez fuimos con esa dureza y con esa radicalidad, con el mismo discurso que estamos Y fue más diciendo. fácil, ¿crees? Fue rápido, o sea, en un mes y medio teníamos legalizada la sexta región, en un mes y medio. O sea, no lo podíamos creer. Y nos empezamos a dar cuenta que con ese mismo discurso, que además el discurso nuestro, que él no, porque nos habíamos desdibujado en la municipal en algún momento. De hecho, un compañero me dijo, mira, tu flyer es igual al de... Es igual al de Dígalo, Alessandri. De Alessandri. Es igual, casi igual. O sea, no veo diferencia. Bueno, dijimos no, entonces hay que marcar la diferencia. Y en ese sentido, esa dureza y esa radicalidad del discurso nos permitió de repente vernos con 34.000 firmas. No quisimos inmediatamente ir a otras regiones, ¿ya? Porque dijimos no, vamos de a poco. Después de la elección nos vamos a dedicar a construir Unión Patriótica en todo Chile. Si el diagnóstico es correcto, esto quiere decir que en algún momento, y todo este proceso de acumulación de fuerza y construir organización social, etcétera, tiene que empezar a rendir fruto. Claro. ¿Por qué? Porque efectivamente la conexión que ustedes están viendo entre este descontento, por las razones que sean, qué sé yo, se empieza a conectar con el discurso que ustedes tienen. Y que según lo que tú dices, mientras más radical y más radical y ¿cuál era la otra idea? Y dureza. Y dureza, es más fácil hacerlo. Pero eso también lo está haciendo el Frente Amplio. Entonces la pregunta es, ¿por qué estos están aquí? Ustedes están allá, siendo que un proyecto popular de transformación revolucionaria, se puede usar o no la palabra, da lo mismo, igual se puede hacer. Sí. Necesita la unidad de toda esta fuerza, incluso claro, de la izquierda que está dentro de la nueva mayoría. Uh-huh. ¿Y por qué te lo pregunto? Sin entrar en el detalle, yo aquí tengo un listado de del Chile que ofrecemos, dices tú. Asamblea Constituyente. Todos. Nacionalización de los recursos naturales. Casi todos. O sea, todos, pero probablemente no todos los recursos y probablemente hayan matices. 3. Industrialización nacional, es decir, avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo. Sueldo ético, 400 lucas. Nuevo sistema de pensiones. O sea, no estamos hablando de cosas que estamos tan alejados unos de otros. Uh-huh. No es que yo esté buscando el encuentro, pero me llama la atención. Te entiendo la pregunta. Entonces lo que veo que también que los medios los ponen a Unión Patriótica, que sea alguna cuestión, hoy la radicalidad de arte, de Corea, de toda esa cuestión, y al final de cuentas tú vayas a ver el programa, la declaración de principio. Creo que no en ninguna parte leí marxismo. Revolución habrá salido una vez. Uh-huh. Socialismo creo que ninguna. Pero sí Asamblea Constituyente, nacionalización de los recursos. O sea, ¿hasta cuándo sigue esta fragmentación? Claro, ya, sí te entiendo muy bien. La verdad de las cosas es que el tema, por ejemplo, Asamblea Constituyente, nosotros la planteamos desde el protagonismo popular. Ya. No he escuchado a otras organizaciones plantearlo desde esa perspectiva. La nacionalización de los recursos naturales en realidad son más reivindicaciones. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema? Y aquí está la diferencia que nosotros vemos con respecto al Frente Amplio. A nosotros nos invitaron a participar del Frente Amplio. En algún momento. Querían reuniones con nosotros. Nosotros dijimos que no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos por un proyecto político. Ellos también. Pero hay una diferencia. Que nosotros queremos políticos y no operadores políticos. Y el Frente Amplio está lleno de operadores políticos. Y muchos de esos operadores políticos con conocido pasado. Gonzalo Martner, ¿ya? Entre otros. No, el Frente Amplio le dio la patada a Martner. Pero en un principio era parte de hecho, los trató de escolares y centro de alumnos. Al principio era parte del proceso. ¿Ya? Y bueno, y tienen una cantidad de elementos adentro que para nosotros no sabemos si después va a seguir. O sea, para nosotros es un experimento que no va a resultar después del 19 de noviembre. Se va a desfragmentar. ¿Ellos? Sí. ¿Ustedes no? Nosotros no, porque somos un partido, no somos una aglomeración de partidos. UPA es una aglomeración de partidos, a menos que, que UPA sea casi igual a PCAP. No, lo que pasa es que los grupos que están dentro de UPA han asumido la línea de UPA. Por eso la línea UPA es distinta a la línea del PCAP, pues son cosas diferentes. Ya, pero, ojo, acá hay otra reforma, que esta sí que es radical, revolucionaria y tremenda. Reforma laboral, disminuir a 30 horas la semana de trabajo.
Yo no sé cómo van a negociar eso con la SOFOFA y con toda esa gente. ¿Antes tú tenías alguna idea de cómo hacerlo? Bueno, hay un paquete de leyes laborales que hay que hacer en este país, porque las leyes laborales están hechas para los empresarios, esa cuestión es clarísima. Sí que lo refundan. Claro, ya, bueno, si salimos elegidos, y va a haber un movimiento de masa y popular que va a estar respaldando todo este tipo de políticas, ¿ya? Así que lo que opinan los empresarios, si creen en la democracia, bueno, ustedes son minoría y la mayoría dice esto, no, pues se supone que la democracia se trata de eso. ¿Se llevan la plata por otro lado? ¿Y no hay plata para invertir? Bueno, habrá que tomar medidas de otro tipo. Por ejemplo, no te quiero hacer la pregunta, mejor dilo tú. Lo digo yo, mira, si se ponen así y empiezan a hacer ya un claro acto de traición a la patria, porque considerando que es un movimiento de millones que está por un camino y ellos están atornillando para el otro lado, hay que meterle las clavijas, así de simple. ¿Ya? ¿Qué significa meter las clavijas? Apretar las clavijas significa, por ejemplo, que tendrán que responder ante la ciudadanía, tendrán que responder ante los tribunales, tendrán que responder a una constitución política que va a estar en ese momento desarrollándose. ¿Ya? No es los fusiles. Te lo pregunto porque finalmente ustedes también están de la misma idea de todos, que la única manera para tener poder, sobre todo de la izquierda, que representa sectores que no son capital, aunque algunos tengan maridaje, etcétera, pero en rigor la izquierda no tiene capital como para competir. Entonces, la necesidad política obligatoria es construir mayoría. Vale. Entonces, ¿cómo tú construyes mayorías cuando el otro no es tan de izquierda, el otro no es tan anticapitalista? Porque finalmente, al final de cuentas, lo que está en juego son posiciones y enfrentamientos de egos. Sí, pero en el caso de nosotros lo que buscamos es acumular fuerza en el mundo popular. Nosotros vemos que el Frente Amplio no hace ese trabajo. Ellos pueden decir que salen a la calle, sí, pero veamos la votación que tuvieron en la primaria. ¿Fue a votar la gente de Cerro Navia? ¿Fue a votar la gente de la granja? Pero esa gente tampoco va a votar por nadie, ni por ustedes tampoco. Bueno, nosotros estamos apostando a que sí. De hecho, nuestro gran capital político que nos permitió las firmas son gente de Maipú, son gente de La Cisterna, gente de La Granja, de Santiago Centro, de Cerro Navia, de Pudahuel, de Viña del Mar en Reñaca Alto, ¿ya? De Valparaíso, es decir, es justamente el mundo popular al cual nosotros nos dirigimos. O sea, nosotros hacemos la pega de ir al mundo popular, también al mundo intelectual, no lo dejamos de lado. Vemos que en el Frente Amplio parece una reunión de confecha a veces, ¿ya? Y no vemos dirigentes sociales. ¿No se ven en el Frente Amplio a mediano plazo, largo plazo? No, para nada. Incluso algunos partidos que siempre han estado como más en la pelea popular están desmembrados en la interna. O sea, Partido Igualdad la vez pasada llegó a Roxana Miranda y Roxana Miranda les dijo chao. Y está armando, Anda Chile como partido político y van a llevar sus propios candidatos parlamentarios, ¿ya? Esperemos que nos apoye a nosotros la presidencial. Gracias, Fabián. Un minuto para hablar con los electores de tu distrito y seguir buscando esa conexión con este pueblo descontento. Bueno, en realidad nosotros lo que buscamos en estas elecciones es justamente expresar la indignación a través del voto, a través de un voto por un proyecto radical, un proyecto de transformaciones profundas del país. Consideramos que el modelo económico y político en el que vivimos, el neoliberalismo, no tiene solución. Solución para los trabajadores, porque el tema para nosotros es que el centro de todo sean los trabajadores y los pueblos de Chile que han sido postergados durante mucho tiempo. Y en ese sentido los invitamos a votar y a votar por la opción de Unión Patriótica, y en particular quien habla, Fabián Vázquez, candidato a diputado por tu distrito, Distrito 10. Muchas gracias. Esto fue Parlamentarias 2017. Nos vemos la próxima semana.